Hola otra vez, soy Eliana Ceballos del Centro Ecuatoriano de Logoterapia y de Dialogando Online y estamos esta vez después del periodo que habíamos anunciado que íbamos a hacer una pausa y pensamos que la realidad sería diferente y que no estaríamos todavía con esta situación tan emergente del coronavirus y de todas maneras les enviamos a todos un gran abrazo, todos estamos unidos en este sentimiento de salir adelante juntos y Dialogando Online, este espacio que surge de las inquietudes que nos van trayendo no solo las circunstancias y las situaciones de la vida, sino que también nos van trayendo esas experiencias que con el tiempo vamos viviendo y en esta existencia creo que todos coincidimos en algunas preguntas existenciales importantes. Y hoy vamos a tener la suerte de contar con Luis de la Peña desde Madrid y por el otro lado Pablo Echeverre desde Argentina, Buenos Aires, y nos van a ayudar a entender una de las preguntas existenciales que usted y yo y todos seguramente nos hemos hecho en algún momento y eh, nos han multiplicado más preguntas que respuestas, porque es un tema que nos involucra a todos, que no está allá lejos, que no es de otros, sino es propio de esto que somos todos, es decir, seres humanos capaces de pasar la línea de aquello que llamamos el bien y pasar la línea a aquello que conocemos como el mal. ¿Qué es esto del mal? ¿Hay personas malas? ¿Significa realmente que hay la maldad? ¿Es el ser humano incapaz de trascender a un concepto de maldad? ¿La maldad es el opuesto de la bondad? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo podemos entender los seres humanos cuando decimos o escuchamos un juicio, la gente es mala, o me he topado con una persona mala, o me he topado con una persona buena? ¿Realmente es esto una dicotomía o podemos explorar otras formas de pensar y repensar la bondad, la maldad? Y para eso hemos invitado a Pablo Echeverre. Te voy a pedir, Pablo, que nos ayudes a entender un poquito esto desde la filosofía. Primero quiero que te presentes un poquito, aunque yo puedo decir que Pablo es un filósofo, pero sobre un filósofo es un pensador, creo yo, evidentemente me imagino que es la filosofía la que te ha impregnado de esta capacidad de análisis, de reflexión, seguramente, pero además creo que tienes esa curiosidad innata de una persona preocupada por el mundo, ¿no? Entonces, es un placer hablar contigo. Leí y siempre recomiendo a la gente tu libro del espíritu según Víctor Frank, porque para mí es uno de los libros más lúcidos al respecto de ese pensamiento de Frank, de lo que es la dimensión de lo espiritual. Y bueno, si te puedes presentar en un minuto y nos puedes responder esta primera pregunta. Desde la filosofía, desde la reflexión, desde el pensamiento, ¿qué es esto del mal? ¿Existe el mal? ¿Estamos hablando de una polaridad del bien? ¿Qué nos puedes aportar para después empatar con Luis, que aprovecho de una vez y lo presento? Luis de la Peña es de Madrid, está en Madrid, es de Madrid, aunque vives en cercanías, ¿no? ¿Verdad? No vives en Madrid, Madrid. En Alcalá de Henares. Claro, vives en Alcalá de Henares. Y bueno, Luis ya nos va a compartir después porque él trabaja como educador y más bien dicho, con personas privadas de la libertad, es decir, en situación carcelaria. Así que imagínense en la conexión que vamos a encontrar de este diálogo que seguro que todos vamos a disfrutar. Las preguntas las pueden hacer después de este primer bloque. En este primer bloque vamos a hacer la exposición, la misma metodología de los diálogos anteriores. Y después estaremos en un diálogo, espero que todos se animen a preguntar. Pablo, ¿qué nos dices? ¿Existe el mal? Bueno, ¿Cómo es desde la filosofía? buenas noches para ustedes, buenas tardes. Aquí son las 3 de la tarde de un día de invierno. Los veo a ustedes con camisas floreadas y bueno, me da un poco de frío. Muchas gracias por esta invitación y poder estar con tanta gente que
lamentablemente no nos podemos ver, pero estamos bajo otras presencias, las presencias virtuales. Bueno, me presento brevísimamente. Yo estudié filosofía y luego en el área de la antropología leí autores de psicología y me llamó mucho la atención el uso que Viktor Frankl hace de la filosofía. De ahí que mi gusto por la lectura y por entender el pensamiento de Viktor Frankl y para ver cómo ese pensamiento se puede encarnar, qué nos puede decir para nuestra vida. Como tú dijiste, el hábito de la filosofía no está tanto en dar respuestas, sino más bien en cuestionar aún más las cuestiones que nos presenta la realidad. La vida nos va constantemente haciendo preguntas y nosotros debemos responderla. Entonces, en estos momentos, o en este lapso de tiempo que tengo, me voy a dedicar a eso, a retomar tu pregunta. ¿Qué ha pensado la filosofía sobre el tema del mal? Y lo primero, la gran tradición que podemos encontrar con respecto a la filosofía y el mal, es que la filosofía busca siempre entender. Los filósofos siempre buscan la razón de las cosas. Y el mal, precisamente, es algo que rompe este discurso, o sea, lo quiebra. Porque todo filósofo, todo pensador, busca o captar el orden del universo u ordenar el universo, o expresarse de una forma ordenada. El mal evidentemente rompe ese orden, es un desorden. Y aquí, curiosamente, podemos decir que una primera aproximación del mal, quiero presentar solamente aproximaciones para luego en las preguntas o en el diálogo entre nosotros tres hacer las precisiones. Una primera postura que uno toma frente al mal es, de alguna manera, racionalizar. No hay mal que por bien no venga. Esto sirve para algo. Todos aprendemos del mal. Esto es, esta primera actitud, que me atrevo a llamar ingenua, hace del mal algo útil. Hace del mal algo que forma parte del orden del universo. O sea, el filósofo se encuentra con el desorden y busca la forma en la cual hacerlo entrar por otra puerta al orden mismo. Esta es una forma curiosa que tenemos. ¿Por qué? Porque aquí corremos un riesgo muy grande, y que es el que sobre todo quiero presentarles hoy. Porque realmente si el mal forma parte del universo, si el mal me sirve para descubrir el bien, entonces ya no es mal. Si yo debo perder una mano para descubrir, la mano derecha, para descubrir el valor de la izquierda, entonces esto me está dando al mal el carácter de bien. O sea, aquí entramos en un problema muy grave para la filosofía, que es el de hacer, como de alguna manera lo preguntó Eliana, de hacer del bien y del mal dos opuestos que se requieren mutuamente. O sea, no podemos captar el bien si no percibimos también el mal. Y yo quiero ir por otro lado. Lo que les quiero presentar es precisamente que lo que me puede llevar a descubrir el bien no es el mal, sino lo mejor. O sea, lo que me lleva a descubrir algo bueno es ese bien, o a lo sumo algo mejor. O sea, ya rompe esta dinámica con el diálogo bien-mal, con esta dialéctica bien-mal, sino con una especie de superación en el bien. Creo que en estos momentos que estamos todos encerrados, en la Argentina ya llevamos más de 150 días encerrados, no podemos decir que esto nos sirve para. Aquí voy a ser muy crítico a por ahí un sentido común, o frases que generalmente nos repetimos.
según la cual, bueno, esto nos va a servir. No, 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 lo que nos sirve es otro bien, algo mejor, algo que me hace trascender. O sea, me gustaría presentar en un ámbito de logoterapia que el mal no me permite trascender. Lo que me permite trascender es el bien de la actitud, que me hace mejor. O es el bien del otro que se me presenta como mejor y hace mirar al bien. Creo que algo propio de la logoterapia, y alguien que estuvo 3 años en un campo de concentración como Víctor Frank, que en ningún momento se queja, en ningún momento utiliza ese mal para elevarse, sino otros bienes. Todos recordarán, si leyeron El hombre en busca de sentido, cuando él, viendo un árbol florecer, siente algo más que el dolor. ¿Sí? Entonces, una primera aproximación frente al tema del mal sería esta. El mal no puede formar parte del orden. Es precisamente lo que desordena, lo trágico de nuestra vida. Y creo yo que nuestra educación debería tener estos dos grandes faros. Por un lado, lo mejor para poder llegar al óptimo. O sea, entrar en una línea de diálogo de bienes. Y la otra, enseñarnos a asumir una actitud frente al mal. Una actitud de, como bien lo dice Víctor Frank, la capacidad de oposición del espíritu. Creo que esto es lo que también en nuestros momentos ahora de pandemia debemos reforzar. Esa capacidad de oposición del espíritu, de modo que el mal no nos venza, ni tampoco lo incorporemos. Aquí no nos va a dar el tiempo, pero nos volvemos inmunes, que consiste una vacuna, pequeño mal para soportar el mal. Esto es todo un tema para repensarlo, y hay varios filósofos que lo han pensado. Necesita la vida, Eliana nos comentaba que yo tuviera una charla sobre la muerte, necesita la vida para hacer vida la muerte. O la vida para hacer vida necesita trascender la vida, ser más vital, ser más profundamente humano. Esta es una primera aproximación que nos llevaría entonces a una conclusión. Muchos filósofos al hablar del mal lo han banalizado. Pero a mí no me preocupa que banalicen el mal. A mí lo que me ha preocupado es la banalización del bien. Esto es, en la visión que tenemos de la realidad, el mal no nos debe servir para el bien. Pero cuidado, el bien debe tener una luz propia que muchas veces no queremos ver, porque muestra también nuestras limitaciones, nuestras finitudes, y que no queremos asumir. Entonces, de alguna manera, creo yo, en este tiempo que tenemos para exponer y que simplemente sea para despertar cuestionamientos, el mal no forma parte del orden del bien. El mal, si forma parte otros autores han dicho que el mal es ausencia del bien, pero esto tiene una conclusión. Ambas teorías concluyen en banalizar el bien. No me doy cuenta del bien que tengo hasta que lo pierdo. Eso, a mi entender, es no haber vivido. Y creo que es la forma más profunda de fracasar en la vida. Cuando he necesitado de un mal, de una pérdida, para darme cuenta de lo que tenía. Y esto, bueno, tendremos que ver si es uno el responsable, si la educación que tenemos también no es la responsable, de no ayudarnos a descubrir el valor de la vida. O como dice Víctor Frank, a pesar de todo, y no gracias a todo, gracias al mal. No dice gracias al mal, dice a pesar del mal, sí a la vida. A pesar de todo, sí a la vida. Esto quería compartir con ustedes brevemente. Y bueno, luego escucharlo a Luis, que tiene una visión más real de estas teorías que siempre presenta la filosofía. Gracias, Eliana, por este Carlos. tiempo. Vamos afinando solo un concepto, ¿ya? Para seguir.
Cuando tú hablas de banalización, ¿a qué te refieres exactamente para que todos entendamos la misma perspectiva? Que no Banalizar tiene- sería, Banalizar significa aniquilarlo, ajá, ajá, domarlo, hacerlo suave. ¿cómo Creo que hacerlo? estamos en la Utilizarlo. cultura de la suavidad. Como hacerlo light, ¿verdad? Es como Bueno, y no quería entrar en eso, pero no es tan grave, no es tan ajá, malo lo que te pasa. ujú, No, sí que es malo, ujú. Ya, ya. sí que es malo. El tema es que tengo que descubrir un bien que me permita trascender eso, porque si no quedo atrapado en una especie de homeostasis Ujú. entre bien y mal. Claro, claro, claro. Hay Quedo atrapado en esa, un- y todo se vuelve mediocre, y ujú, todo, a mi entender, ¿qué quiero decir con banalizarse? Sin sentido. ujú, ujú. Pierde como O sea, la el bien, solidez, ¿no? Ujú. el bien ya no tiene la fuerza para atraerme, entonces requiero de la fuerza del mal para despertarme. Claro, claro, sí. Pero tarde o temprano, ya ni siquiera el mal me despierta. Ujú, Y entonces ahí mi vida se vuelve mediocre, ujú, se vuelve oscura y sin sentido. ujú. Esto es muy fácil decirlo, ¿eh? Claro, claro, sí, sí. Bueno, Otra creo cosa es que, vivirlo, ¿no? Pero bueno, los filósofos hablamos, ¿eh? No, pero no bueno, hacemos. Hablamos y leemos. la filosofía responde a esas preguntas que nos hemos hecho todos. Fíjate, ahora lo que acabas de decir es muy interesante porque es como eh, volver liviano algo tan, tan sólido como la bondad, tan sólido como la maldad, porque es sólido en la vida, existencialmente existe, ¿no? Y volver líquido, volver liviano algo tan sólido que además nos preocupa a todos y que creo que es la bondad y la maldad, no como dicotomía, sino como realidades existenciales, nos preocupa a todos. Es una de las grandes preguntas de la existencia humana, ¿no? Y ahí, Luis, nos vas a poder ayudar a entender desde tu experiencia de educador y desde tu experiencia acompañando a personas que socialmente o culturalmente nos vas a decir si estamos equivocados en el lenguaje o no, llamamos, bueno, en la cárcel están los malos, ahí están los malos, que les encierren a los malos para que nos dejen en paz a los buenos. ¿Cómo ves esto? ¿Esto es así o es un mero lenguaje que de pronto también hay que repensar? Hola, muy buenas tardes desde aquí, desde Alcalá. Ujú, Y nada, darte las gracias por este coloquio, por la posibilidad de participar y poder reflexionar conjuntamente, ¿no? Yo soy educador social, yo estoy en el campo más de la acción, en el campo de la intervención social y educativa, en este caso con personas privadas de libertad, pero que necesitamos la reflexión. ujú, No existe la acción pura sin... Bueno, puede existir, pero siempre tendrá un trasfondo de una teoría y de una visión del hombre y del mundo, ¿no? Y lo que hay que hacer es ujú, ujú, aclarar, especificar qué visión tenemos de estas realidades que están ahí, que han ujú, estado permanentemente en la historia, ¿no? Y que van a seguir estando. ujú, La realidad del daño, la realidad del mal, ¿no? Yo ujú, decía que a veces más que hablar de, por lo menos como educador, más que hablar del problema del mal, que es como más filosófico, eh, habría que, o yo lo enfocaría más desde lo que sería el problema de la maldad, ¿no? Del mal en acción, ¿no? De que existe el mal y tenemos que intervenir. Me ha ujú, gustado mucho lo que has dicho, Pablo, de trascender el bien con lo mejor, ¿no? Creo que es fundamental, creo que es muy importante, ¿no? Y en ese aspecto yo sí reclamo en el tratamiento a las personas privadas de libertad el que busquemos maneras humanitarias de tratar contra las personas que han cometido un daño. No ujú, podemos relativizar el dolor. No podemos pensar en la rehabilitación de personas ujú, que han cometido un delito sin pensar en las víctimas de esos delitos, sin pensar en los que han realmente experimentado ese dolor. Ayer hablaba un periodista, me estoy acordando ahora, que trata sobre Crónica Negra y decía, ¿no? Las películas siempre sale, ¿no? Como la crueldad puede ser hasta creativa, ¿no? Los robos, los atracos perfectos o ujú, el asesinato perfecto y ujú, de alguna manera idealizan
idealizan esas acciones. Solo habría que pensar en las personas que estaban en ese banco que han ido a robar para pensar el miedo que han sentido, ¿no? O incluso cuando ha habido lesiones o muerte, ¿no? Es decir, no, el diálogo con las personas que han cometido un delito tiene que ser siempre un diálogo moral en el que la prioridad es el dolor que ha experimentado la víctima. No, hay que tener muy claro que podemos entender y comprender los comportamientos delictivos, pero que ante todo hay una prioridad que es el dolor experimentado por la víctima, ¿no? Pero también, insisto, ¿no? Tenemos el riesgo de que los malvados también nos inunden con su maldad y pensemos que no le podemos tratar con dignidad, ¿no? Es decir, podemos justificar la tortura a los que han torturado antes, ¿no? En España hemos visto, cuando estaba el terrorismo de ETA, está justificado el contraterrorismo por parte de instituciones estatales o del poder. Es decir, hay que tener claro que uno tiene, a la hora de enfrentar al mal, no puede perder ese referente de bondad y de no vernos arrastrados por el legítimo deseo de venganza, ¿no? Sino que tenemos que también que buscar alternativas, ¿no? Yo creo que es necesario comprender el mal, lo que no significa justificarlo, ¿no? Es decir, yo creo que es necesario que hagamos un esfuerzo por comprender por qué una determinada manera, por qué una persona actúa de una determinada manera, ¿no? Si no lo comprendemos, podemos llegar también a una deshumanización, ¿no? en el tratamiento. Es decir, si los malos son otros, si unos son los malos y otros son los buenos, si esencializamos la maldad, si no va con nosotros, si nosotros también no somos, si no nos vemos capaces de que en un momento determinado también somos capaces de hacer el mal por acción o por omisión, ¿no? Si no pensamos que en realidad todas las personas tienen esa ambigüedad de poder hacer el bien y el mal, podemos deshumanizar también a esas personas y poder desarrollar un tratamiento que además tampoco muchas veces no serviría para nada, sino para crear una espiral de más odio, de más ira y de más venganza, ¿no? Entonces, yo creo que desde la logoterapia hay que entender bien, yo creo que la experiencia de Fran es fundamental, ¿no? Él fue víctima de los campos de concentración, ¿no? Y sin embargo, él sale con un mensaje que habla de reconciliación, que habla de capacidad del ser humano de resistencia, ¿no? Incluso, bueno, de la posibilidad de pequeños actos heroicos en un cambio de actitud en los momentos en los que uno experimenta el poder del mal. Habla de resiliencia, habla de, a pesar de esas circunstancias, un sí a la vida, ¿no? Un sí a la posibilidad del perdón y de la reconciliación, ¿no? Entonces, yo creo que en la logoterapia hay dos elementos fundamentales que son, a la hora de poder entender las conductas delictivas. Una, que no podemos reducir a las personas a sus condicionantes, a ser un mecanismo psicofísico, a unos condicionantes que existen, sociales, psicológicos, que luego, si podemos, también podemos verlo, existen, pero que no podemos dejar de excusar a la persona y de no aceptar que en nuestro comportamiento tenemos la capacidad de tomar decisiones libres y responsables. Bien es cierto que muchas veces lo que hacemos es negar y tapar la conciencia, ¿no? Que yo creo que es otro de los grandes elementos de Fran, ¿no? De la conciencia, el afinar la conciencia como forma de hacer frente al mal. Y en segundo lugar, yo creo que desde la logoterapia, ¿cómo diría yo? Integrando, ¿no? Es decir, no es un moralismo, no es toda conducta delictiva solo se reduce a que ha sido libre para hacerlo y punto. Hay también unos condicionantes que explican ciertos comportamientos y tenemos que saberlos para poder ayudar a cambiar, ¿no? Hay que comprender el mal para ayudar a cambiar. Porque a veces no solo es que también, por supuesto, no se trata de en ningún momento de excusar la responsabilidad de la conducta delictiva, pero sí comprender que a veces hay una serie de circunstancias
disposicionales, situacionales o incluso sistémicas que ayudan a esos comportamientos. Y en segundo lugar, también fundamental, que en Fran siempre hay una puerta abierta a la esperanza. Fran, cuando va a la cárcel de San Quintín, él habla de la posibilidad de cambio. Él habla en uno de los credos terapéuticos de la logoterapia, es eso, ¿no? Es decir, creer que toda persona, en la medida que es capaz de conectar con lo espiritual, con su dimensión de lo espiritual, tiene la posibilidad de cambiar, ¿no? Y esa es una realidad que vemos en las prisiones. En las prisiones vemos también las posibilidades de cambio. No todo el mundo reincide. Hay mucha gente que se arrepiente más de lo que creemos. Hay mucha gente que descubre en la prisión el mal que ha hecho y hay la vía del arrepentimiento, que es la que Fran propone, ¿no? Como, es decir, es necesario el arrepentimiento, es necesario hacer una nueva relato de sentido sobre lo que hemos hecho en el pasado para orientarnos hacia un futuro mejor, ¿no? hacia un crecimiento que es moral, ¿no? De alguna manera, como decía antes también, yo creo que la logoterapia lo que está llamando es a que es fundamental apelar a la conciencia moral de todas las personas, ¿no? Que a veces es algo que la psicología ha estado más apartada, ¿no? Hay una definición de psicópata como las personas sin conciencia, ¿no? Claro. Me gusta mucho una definición de la psicología de conciencia como ese sentido del deber que aparece no tanto por una norma, no tanto por una idea, sino a partir de los afectos, no algo cognitivo, no es algo conductual, sino que surge desde lo afectivo, desde el sentimiento de que me siento vinculado al otro, ¿no? Con todo, ¿no? Que soy capaz de amar al otro, de cuidar del otro, de respetar del otro, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la logoterapia en ese aspecto, en la rehabilitación de personas drogodependientes, abre una puerta importante que habrá que ir viendo, ¿no? Explorando, claro. Gracias, Luis. Bueno, sí que nos quedan un montón de preguntas, pero bueno, vamos a cortar ahora el primer bloque. Vamos a así dar también tiempo a las personas que nos acompañan a que nos hagan llegar las preguntas, a pesar de que ya tengo algunas. Yo quisiera solo poner dos cuestionamientos que por lo menos a mí me han quedado muy dándome las vueltas de las dos intervenciones, ¿no? Por un lado, la banalización del mal puede terminar siendo la banalización del bien. Algo peligroso que habrá que pensarlo, Pablo, y que esperemos que nos ayudes en el segundo bloque a indagar, ¿no? Porque también Luis ha dicho que hay que comprender el mal. La pregunta es, ¿cómo comprender el mal? ¿Desde qué perspectiva comprender el mal? Desde que, Luis ya nos ha dicho, desde una conciencia, pero esa conciencia, digamos que, ¿en qué contexto? Porque claro, ahí va a depender muchas cosas, ¿no es cierto? Y creo que ahí todos los que les estamos escuchando nos quedan preguntas dando la vuelta, ¿no? ¿Somos malos los seres humanos por naturaleza? ¿Tenemos estas tendencias biopsicosociales condicionadas para hacer la maldad? ¿Todos somos capaces de ser malvados? ¿Todos somos capaces de ser victimarios? ¿Somos capaces también de trascender eso? ¿Realmente Claro. somos seres llamados a la bondad o no? La gente en cárcel o la gente privada de la libertad realmente está rehabilitándose? ¿Será que los que estamos afuera tenemos algo que ver con esa rehabilitación? ¿Será que es nuestra responsabilidad que hayan llegado ahí? Varias preguntas que me imagino que todos estamos pensando y que lo vamos a hacer en el próximo bloque. Nos vemos en apenas unos minutos. Gracias, Pablo, y gracias, Luis. Recogemos las preguntas y volvemos.